Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM y hemos llegado para acompañarte como cada sábado, estés donde estés. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush vamos a estar conversando de distintos temas que hemos planificado para esta noche. También, por supuesto, nos acompaña María Noel Requesén, Melanie Fag, José Ferreira con su música y el conocimiento que tiene sobre la música detrás de la música. También vamos a finalizar, como lo dijimos en el spot publicitario, con Charles Bukowski, pero para eso van a tener que esperar hasta el final. Así que vamos a dar comienzo con el primer segmento del día de hoy, o de la noche de hoy. Bien, damos inicio a Expresión Viva, este segmento que viene desarrollando Sandra Rush, en el que va recorriendo la vida intelectual, cultural de Soriano. Hoy nos sorprende con un homenaje muy especial, donde Sandra recuerda la importancia del Club Progreso en la ciudad de Mercedes, una institución que fue fundada en el año 1878 y que desde el comienzo tuvo un impacto enorme en todos los espacios culturales del departamento de Soriano. Así que, Sandra, escuchamos atentamente esta investigación histórica que, como siempre, has hecho y nos tenés acostumbrado por la calidad de lo que nos cuentas. Buenas noches, querida audiencia de Difusora Soriano. Muchas gracias, Daniel, por el pase. Y bueno, ahora adentrarnos en la expresión viva. Y les cuento, hace unos días en la Biblioteca Eusebio Jiménez, la profesora Ana María Rossi presentó su libro La música en Mercedes. Esto me llevó a rememorar y a querer compartir con ustedes esto que les traigo, que en algún momento ya lo hablamos, pero como pasa el tiempo está bueno a veces recordarlo. Y es dedicarme a un centro social que existió allá por 1870 y pico, que fue el más importante que tuvo nuestra ciudad. Un centro social, cultural y científico, como lo llamaban ellos también, en el que se formaron y destacaron prestigiosas personalidades que hicieron el quehacer departamental y nacional, y músicos que marcaron la historia a todo nivel. Entonces, hoy vamos a hablar del Club Progreso. Como hemos dicho en otras columnas, Mercedes estaba influida social, cultural y económicamente por Buenos Aires, debido a la proximidad y frecuencia de los barcos que conectaban aquel puerto con el nuestro y viceversa, acercándonos a la vanguardia de los adelantos que surgían en el viejo mundo, especialmente España, Italia, Francia e Inglaterra. Fue así que los habitantes de la ciudad estuvieron en permanente contacto con personajes, con ideas, con conocimientos, que los colocaban en un lugar privilegiado, y a nuestra ciudad como una de las más encumbradas culturalmente dentro del país. Entonces, las noticias solo se conocían de boca en boca o a través de periódicos de escasa circulación, traídos por los viajeros transportados en navíos, por las diligencias. Algunos adelantos se conocían a través de los libros, que eran muy escasos, muchos de ellos escritos en francés, y por lo general eran propiedad de vecinos relativamente ilustrados. En una tarde de julio de 1878, un grupo de vecinos, la mayoría poseedores de cierta cultura, se reunieron en casa del doctor Juan Gil, motivados por la idea de creación de una biblioteca pública y el objetivo, fundar una asociación que tuviera un triple carácter: literario, científico y social. Así es que el 6 de julio de 1878 se crea la biblioteca pública, con los fines propuestos. Segunda en antigüedad del interior del país.
bajo la dirección y gestión del Nobel Club Progreso, teniendo como sede inicial la casa de Francisco Baños, en calle Artes, de entonces, hoy Colón, casi Montevideo, hoy Eusebio Jiménez. Lockhart transcribe las palabras publicadas en el periódico El Porvenir por un colaborador de este, que decía: una biblioteca nos pone en comunicación con el mundo civilizado, en medio de los periódicos gracias a sus noticias, así como con los libros con su valor instructivo. Inicialmente la directiva estaba integrada, entre otros, por el doctor Francisco Milans, Juan Iriarte Borda, Juan Sumastre, entre otros. En 1879 se conforma lo que se considera como la fundadora del club, encabezada como presidente por Mariano Pereira Núñez, vicepresidente Dr. Juan Gil, tesorero Serafín Rivas, secretario Luis Gil y bibliotecario Carlos Warren, todas personalidades destacadas del medio. La biblioteca se fue integrando con el aporte de los socios, que haciendo entrega de un libro para el acervo, que formaron parte, se integraban a ese grupo, ¿no? A ese club que se estaba formando. Libro a libro, cómo se hacen las cosas. Se realizaban en él periódicas conferencias, cursos superiores y reuniones literarias, musicales, bailables. Se crearon cursos para diferentes grupos, entre los que se incluían los femeninos, y para niñas y niños, todos eventos de gran nivel social y académico. En 1880, el Club Progreso comienza con la edición y publicación de un periódico que lleva su nombre, con la consigna al pie que dice: órgano del Club Progreso y de intereses generales del departamento, dirección y redacción a cargo de la comisión directiva del club, figurando como colaboradores en el ejemplar número 42 del año 1 los señores Dr. Juan Gil, Dr. Pedro Blanes, Dr. Serafín Rivas, Don Teófilo Gil, Don Saturnino Camp, Don José Ferreira. En noviembre de 1981 se pone la piedra fundamental de la futura sede. Para celebrar, los socios del Club Progreso organizaron para dicho mes una brillante y variada programación de acuerdo a sus fines. En uno de los eventos ocupó la tribuna la señorita Rita Díaz Ferreira, con solo 20 años de edad, que ya hablamos en programas anteriores. Su presencia fue inusual e inesperada, ya que el derecho a la oratoria correspondía a los hombres. Fue así que el Club Progreso dio lugar a las mujeres y su derecho a ser parte. Junto a Rita también se destacó Glafira Francia, formadoras y exponentes feministas sobresalientes por su actividad combativa. El edificio propio del club fue construido en la calle 18 de Julio, número 231, entre las hoy de Castro y Cariaga y Eusebio Jiménez, en un terreno que donó a esos efectos don Saturnino Camp. La inauguración se realizó el 25 de agosto de 1882. La construcción original fue quedando chica para la vida social y funcionamiento del club, por lo que posteriormente, para dar más amplitud al elegante edificio, tuvieron que adquirir predios linderos. El Club Progreso, dentro del cumplimiento de sus fines, creó el Club Infantil, dirigido por niños y dedicado a organizar espectáculos teatrales infantiles. Lo integraban los hijos de Rivas, de Gavito y Bellini, quienes figuran en su directiva. También patrocinó la creación de la Sociedad de Niñas Protectoras de los Pobres. En la directiva figuran Sara Gavito, Amelia López Álzaga, Aide Chopitea y Herminia Gavito. Dentro de sus secciones o departamentos estaba el denominado social y de gimnasia. Estamos hablando de 1880. Muchas de las personalidades que hemos recordado en expresión viva estuvieron vinculadas y fueron artífices del cumplimiento del objeto de esta institución tan emblemática para la época,
que estaba contenido en su artículo primero del reglamento aprobado por la Asamblea del 25 de mayo de 1884. Y decía así: cultivar las ciencias y el espíritu de sociabilidad, así como fomentar la biblioteca pública por él fundada. Reformado el 1 y 2 de junio de 1900 bajo la firma del presidente Juan Sumastre y secretario Ricardo Pérez Villa, obteniendo la personería jurídica el 24 de julio siguiente. Desde 1892 había comenzado a sesionar en sus salones la luego Asociación Rural, llamada en aquellos tiempos Asociación de Ganaderos y de Agricultores, cuya acta fundacional es del 21 de abril de 1892, facilitando en parte la actividad del Club Progreso, pues lo apuntalaba en la fase económica, ya que los tiempos habían cambiado. Al crearse el liceo departamental, la actividad literaria del club comenzó a no ser necesaria dentro de la sociedad, que veía atender esas necesidades de una manera diferente y con más amplitud en los centros de enseñanza. En 1907 se modificó la estructura total del edificio, incluso la fachada, pasando a tener 2 pisos, ocupando la biblioteca la planta alta. Poco después, a partir de 1912, constituidas otras sociedades, capaz que menos aristocratizantes como fue Centro Uruguayo, comenzó a decaer la actividad del Club Progreso, habiéndose realizado gestiones para tratar de unificar ambas instituciones, sobresaliendo en ese intento Luis Sansi, pero no pudo lograr el éxito esperado. Todo ello llevó a que en la asamblea del 17 de mayo de 1931, bajo la presidencia de Jorge Cifredi, se resuelva disolver la institución, vendiéndose tanto el edificio como el mobiliario, bibliotecas y todos sus enseres a la Asociación Rural, que luego de haber tenido sus inicios allí, en ese edificio, se convertía en la propietaria de la que sería la Casa de los Rurales. Fue este club un foco que irradiaba la cultura a través de sus más elevados cultores, habiendo desfilado por sus tribunas destacadas personalidades, apuntalando nuestra evolución social y cultural a través de los más de 50 años de existencia, dice Lócar. Esta casa, ahora comandada por la Asociación Rural de Soriano, continuó con la filosofía y cumpliendo los objetivos de la institución que la levantó, el Club Progreso, siendo sede para innumerables actividades sociales, culturales, artísticas, técnicas, académicas, etc. Las actas de todos los tiempos son un fiel testimonio de esto. Estas podían ser propias de la institución o de otras. La casa en distintas épocas fue el lugar de realización de proyectos de distintos grupos, como por ejemplo, cuna del actual Instituto de Formación Docente. Funcionó en ella el Círculo de Ajedrez, los cursos iniciales de la Alianza Francesa, de la Escuela Americana, del Coro Municipal, de la Sociedad Pro Fomento de la Música y muchas más. Sin dudas, un lugar cargado de historias, de arte y de cultura que aún hoy se mantiene siendo testimonio vivo de épocas de oro de nuestra sociedad. Espero hayan disfrutado esto que les ofrecí hoy. Son nuestras raíces, es nuestra historia, son cosas que podemos pasar por ahí, verlas y acordarnos, imaginarnos lo que era en otros tiempos. Y gracias, como siempre, al Centro Histórico y Geográfico y al libro de los 200 años de la ciudad de Mercedes, y todo el material que me ayuda para realizar esta columna cada sábado. Que tengan ustedes todos muy buenas noches. Ahora sigan en Puerto Cultura y nos encontramos el próximo sábado. Continuamos en Difusora Soriano, estás escuchando Puerto Cultura y desembarcamos en Jazz en el Puerto junto a José Ferreira para saber un poco más sobre la música y yo diría que las historias que muchas veces no conocemos y que ahora José Ferreira nos va a contar, porque escuchar y apreciar la música sabiendo su historia nos da un panorama mucho más amplio y es donde nosotros profundizamos también en nuestros sentimientos y por qué conectamos con esa música que tanto nos gusta.
Buenas noches, Puerto Cultura. ¿Cómo están? Daniel, Sandra, audiencia. Un gustazo estar nuevamente junto a ustedes. ¿Se acuerdan de aquella serie de hace mucho tiempo, Shaka Zulu? Me parece que vamos a andar por esos lados. Ndaba Zulu es un joven trompetista de jazz sudafricano. Vamos a compartir parte de su obra musical titulada La Sinfonía Africana de la Reina Nandi. Música que fusiona lo clásico con el jazz y por supuesto las raíces ancestrales africanas, para contar la historia de la madre del rey Shaka Zulu. Escucharemos 3 movimientos: interludio, el tema central, finalmente otro interludio. Que lo disfruten. Abansundu nabamhlophe bayo ubanjalo, abansundu nabamhlophe bayo baholinye, ngoba iAfrika insika yomhlaba, abamhlophe nabansundu bayo ngomangomanye, ngenxa yalobu buhle beAfrika. Abansundu nabamhlophe bayo abansundu nabamhlophe
bayoba ngenxa yokuhloba kwe-Afrika. Ha sido un gusto haber compartido un sábado más junto a ustedes. Que terminen bien esta noche. Feliz domingo, gran comienzo de semana. Como siempre les dejo un fuerte abrazo de amor para la convivencia social.
Continuamos en Puerto Cultura y estamos en el segmento Libros y Autores con una novela de la editorial Moa Dencroft, donde su escritor, un joven escritor, Matías Bonada es estudiante de Derecho, está en el segundo año. Él nació en Canelones, estudió y vive en Los Cerrillos. Desde chico le gustaba escribir y leer muchísimo, y de ahí es que nace esta novela que ha tenido distintas adaptaciones a lo largo de varios años, porque él la empezó a escribir siendo muy joven. No me animo a decir chico, muy joven, porque sigue siendo muy joven. Él tiene pasión por el piano, también ha participado en festivales de música como solista y en grupo, y como les dije, actualmente está en segundo año de Derecho, si no me equivoco, en segundo año. Matías Bonada nos presenta Los viajes de Robert Chatterton, una novela importante en muchos sentidos. Importante porque es una novela donde el autor se maneja con casi 400 páginas para contarnos toda esta epopeya de este navegante, porque Robert Chatterton está convencido de la existencia de monstruos marinos y, en contra de todos los consejos, decide embarcarse en la caza de estos monstruos, y en el camino va a ir desafiando distintos peligros y también se va a ganar algunos enemigos. Él deberá afrontar la pregunta de si tiene razón o, como los demás la habían previsto, estaba equivocado. Es un viaje a través de la confianza y de la desconfianza de la ciencia. Matías Bonada justamente nos pone en esa frontera, si realmente lo que conocemos es real o no. Pero Matías se sitúa en el siglo XIX para contarnos esta historia de Robert Chatterton, que está muy bien planteada, es muy ágil. La verdad que estas casi 400 páginas que tiene, en la que él propone la historia, se leen muy fácil. Está muy bien desarrollada, muy bien construidos los personajes, los diálogos, la narrativa. Matías ha estudiado la época en donde la historia de Chatterton nace y, basándose en antiguos libros, logró recrear todo un mundo histórico que conocemos, porque más allá de la ficción está cómo el autor se maneja con los paisajes que describe, las ciudades que describe, ¿no? Como por ejemplo el Cabo Verde en Brasil y otros lugares del mundo donde Chatterton va llegando y se encuentra o va a la casa de estos monstruos. Y estos monstruos tienen distintas particularidades y nombres muy atrayentes y muy extraños, lo cual también nos lleva a considerar el mundo creativo que tiene Matías Bonada para generar este universo paralelo a la realidad. Los viajes de Robert Chatterton. En la tapa, que ustedes no la pueden ver desde acá, hay un mar, un océano enfurecido, un cielo tormentoso con nubes que se disipan y en medio un barco con velas tratando de no perecer bajo esas aguas turbulentas. Matías Bonada realmente aquí nos da muestras de sus dotes de gran, pero gran escritor, y como lector la verdad que quisiera leer otro libro de Matías Bonada. Tiene otras historias él guardadas, ha escrito mucho, siempre ha escrito cuentos, relatos, pero esta novela que conocemos gracias a su publicación y a la editorial Moa Dencroft, la pueden encontrar en todas las librerías del país, y si no, la pueden encargar a su librero amigo que se las consigue. Pueden entrar también a la página web de la editorial Moa Dencroft Ediciones y también ver algún comentario y entrevistas que hay sobre Matías Bonada. Les reitero, Los viajes de Robert Chatterton, una gran novela
Vienen las fiestas, vienen las licencias y esta novela es digna para llevársela y relajarse leyéndola tranquila en una vacación. Así que muy recomendada. Los viajes de Robert Chatterton, del escritor uruguayo, del joven escritor uruguayo Matías Bonada. Nos encontramos el próximo sábado en Libros y Autores en Puerto Cultura. Continuamos en Puerto Cultura y ahora vamos a ese segmento donde los jóvenes escritores siempre van a tener algo para anotar. Y si hablamos de anotar, en Catarsis de Escritora recibimos a la escritora María Noel Requesén con un tema que a todos los escritores les va a interesar, sobre todo a los que recién están comenzando. ¿Y por qué? Porque María Noel nos va a hablar sobre la libreta de anotaciones. Esa libretita de anotaciones que todavía se lleva a mano, donde se anotan conceptos, nombres, colores, canciones, fragmentos de cosas que van a servir para inspirar. Pero, ¿quién más? ¿Quién es la más indicada para contarnos esto hoy? Bueno, María Noel en su Catarsis de Escritora. Buenas noches, queridos amigos y oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Hoy, en esta terapia sabatina que llamamos Catarsis de Escritora, vamos a hablar de una de las grandes aliadas de los escritores, una gran compañera de trabajo, casi imprescindible. Para mí es absolutamente imprescindible, tanto que cuando no la tengo cerca me da ansiedad. ¿A quién me estoy refiriendo? A la famosa libreta, a la que yo llamo la libreta o libretita escritoril. Sí, las libretas. ¿Qué son? Bueno, son esos útiles escolares prácticamente que vienen en varias formas, colores y tamaños y que es una de las herramientas de trabajo más importantes, si no la más importante que tenemos los escritores. Bueno, ¿y por qué es tan importante? Porque en ellas anotamos todo. Y cuando digo todo, me refiero a absolutamente todo. Desde lo más remoto que se nos ocurre, o como se dice ahora, desde lo más random que se nos ocurre, escuchamos y hasta lo más importante. Las libretas de un escritor pueden estar repletas de varias cosas, de palabras sueltas, de frases leídas, frases inventadas por uno mismo, frases que escuchamos por ahí, ideas de argumentos de futuras novelas o de futuros cuentos, nombres de canciones que escuchamos en un momento, nos inspiramos y anotamos capaz que alguna frasecita, o si tenemos suerte el nombre de la canción para después repasarla. Anotamos también algún pensamiento que se nos cruzó por la cabeza, anotamos lo que nos pudo transmitir sentimientos o lo que nos pudo provocar un ruido que escuchamos, un olor, una anécdota que nos acordamos. Bueno, cuando les digo todo, como les dije, es absolutamente todo. Todo lo que nos llama la atención va directo a la libreta. Esta libreta o libretita tiene una peculiaridad, que es una libreta viajera. ¿Por qué? Porque acompaña al escritor a donde vaya. Si el escritor se va de viaje a la China, por así decirlo, bueno, pues ahí va la libreta del escritor. ¿Y por qué tiene que ir la libreta del escritor a los viajes, ya sea a la China o sea acá cerquita? Porque sobre todo cuando salimos de paseo, de viaje, ya les digo, cerca o lejos, son grandes disparadores de sentimientos, de pensamientos, de ideas. Uno cuando sale de su rutina, de su lugar de trabajo, de su casa, como que se relaja y empieza a vivir más cosas, y esos son absolutos disparadores de muchísimas ideas, y siempre tenemos que tener la libreta a mano. Las libretitas siempre tienen que ir, como se dice, en un bolsillo, en una cartera, en una mochila, en un maletín. Son las libretitas viajeras. Hay
en muchos casos, en muchos escritores, en los cuales me incluyo lamentablemente con mucha asiduidad, que suele pasar que nos olvidamos de llevar una libreta. Cuando salís muy apurado de tu casa, algunas veces te olvidas de llevar algo. A mí me ha pasado muchas veces de olvidarme de la libreta o de la libretita, o cuando tenés, por ejemplo, las mujeres tenemos algún evento, alguna fiesta, tenemos que llevar esos sobrecitos, esas carteritas que cada vez parecen más chiquititas, que entra muy poquita cosa, a lo sumo un celular y unas llaves, bueno, y que no te entra una libreta. Bueno, para mí es un momento casi desesperante. Yo lo hago muchas veces, me olvido de la libreta por distraída, no más. Pero encontré la solución, encontré una alternativa que gracias a Dios está en el celular, que eso es algo que pocas veces nos olvidamos. Estos aparatos que prácticamente se convirtieron en los dueños de nuestras vidas, ya vienen con una aplicación incorporada que se llama, por lo menos en mi celular, bloc de notas. Y para mí este bloc de notas de mi celular ha sido casi una salvación, porque ya no tengo que preocuparme de si llevo una libretita o no. Si voy a algún lugar que sé que no puede entrar la libretita o que no la voy a poder sacar o algo, bueno, yo sé, estoy tranquila, mi mente de escritora está tranquila de que tengo el celular y tengo ahí el bloc de notas, que es la gran alternativa para mí de la libreta. Y antes de venir acá al programa, me fijé en mi bloc de notas cuántas, valga la redundancia, cuántas notas abiertas tengo en este bloc del celular. Y tengo 22 notas activas, digamos que las puedo agarrar y borrar y agregar, etcétera, y 80 notas eliminadas, que en realidad no son tan eliminadas porque se pueden restaurar. Es decir, es como un mail que uno abre, escribís, yo vendrían a ser como 22 correos, por así decirlo, y después 80 eliminados que no están tan eliminados porque están como vendría a ser como la papelera, y esas notas se pueden restaurar, las podés corregir, etcétera, etcétera. Así que tengo más de 100 notas así abiertas. Ni pregunten, ni se les ocurra imaginar lo que puedo llegar a tener ahí escrito en esas notas, porque tengo absolutamente de todo. Desde todos los ejemplos que les di de pensamientos, cosas que se me ocurren, canciones, ideas, hasta lo que se dice, los captions de los posts de las redes sociales, ideas para las redes sociales. Bueno, mi blog de notas es un gran, es un gran magazine, se podría decir. Y yo siempre digo que las libretas del escritor y también los blogs de notas deberían de estar asegurados, porque muchas veces tenemos todo nuestro capital creativo anotados en esas libretitas. Y lo lindo que tiene, sobre todo cuando tenés las libretas, las que podés tocar, las que podés oler, las del papel. A mí me pasa con una de que tengo muchas anotaciones de la novela de La pequeña biblioteca, es encontrar esas libretas viejas que anotaste las cosas viejas y volver a sentir esas sensaciones, esas cosas que te generaba escribir esas ideas, capaz que te cruzaste con las ideas de un libro que ya publicaste, o incluso también de libros que quedaron por ahí y que no publicaste por lo que sea, porque no te animaste o porque todavía no es el momento. Espero que les haya gustado este episodio de las libretas, y nos volvemos a encontrar en un próximo programa. Quédense con más Puerto Cultura y Difusora Soriano. Nos volvemos a ver muy pronto. Chau, chau. Continuamos haciendo radio desde Difusora Soriano para entrar en cartografías del cielo. Y acá uno piensa, la historia de la humanidad guarda muchos secretos y misterios, y uno de ellos es el conocimiento astrológico. Y nosotros contamos con alguien que nos puede acercar a ese misterio en cartografías del cielo, y es así que le damos la bienvenida a la astróloga Melanie Fay. Adelante, Melanie. Hola Daniel, hola Sandra, bienvenidos a una nueva entrega de Cartografías del Cielo.
Hoy nos convoca el mito que da lugar a la constelación de Tauro, un signo que habla de materialización y perseverancia. Cuenta la leyenda que Europa, hija del rey de Fenicia, paseaba un día recogiendo flores junto a unas ninfas a orillas del mar, cuando vio acercarse a un toro que la cautivó por su belleza. Blanco como la nieve y de grandes papadas, este toro tenía cuernos que brillaban como la luna y parecían gemas de entre las cuales corría una sola raya negra. Europa encontró serenidad en los ojos de la criatura y la encontró mansa como un cordero, por lo que se animó a jugar con él, poniéndole flores en la boca y guirnaldas en las astas. La confianza de Europa avanzó al punto tal que decidió montar el toro como si fuera un caballo, sin saber que en ese preciso instante el dios Zeus, que enamorado de Europa se había convertido en ese toro maravilloso para acercarse a ella sin infringirle temor, encontraría la oportunidad ideal de raptarla. Y en un movimiento abrupto se lanzó al mar nadando rumbo a la isla de Creta. Europa, aterrorizada, miraba hacia atrás, hacia la orilla, sosteniéndose con una mano del cuerno derecho del toro y portando en la otra una canasta de flores. Una vez en la isla, Zeus dio a conocer su verdadera identidad. Y Europa terminó dándole 3 hijos: Radamantis, Sarpedón y Minos, quien sería luego rey de Creta. Cuando Zeus volvió al Olimpo para demostrar su amor por Europa, decidió recrear en las estrellas el toro blanco que lo había encandilado, dando origen así a la constelación de Tauro. La figura del toro para los griegos era símbolo de lo noble y de lo majestuoso, pero al mismo tiempo también de lo misterioso y de lo agresivo. Representaba la pasión masculina y el deseo de poseer bienes materiales. Por otro lado, este mito habla del encuentro entre lo divino y lo terrenal, de la atracción hacia la belleza y el deseo, y del poder de la naturaleza que seduce y que transforma. Y tiene todo que ver con lo que representa el signo de Tauro en astrología. En astrología, Tauro es la energía que convierte las ideas en resultados concretos. Es la materialización de la chispa de Aries. Tauro se focaliza en el presente y en lo tangible, y usa la constancia para lograr las metas a largo plazo. Es la estabilidad que da la concreción, lo que consolida, lo que da forma. Habla de seguridad, de paciencia, de preservar y de perseverar. Tauro es la conexión con el mundo físico y con los sentidos. Es disfrutar de lo concreto, es el arte, la música, la naturaleza y todo lo estético, lo corpóreo, lo sensual, el placer, la belleza. Tauro indefectiblemente habla de valor. Está regido por Venus, la diosa del amor, la belleza y el placer. Y por tanto, Tauro está asociado a los recursos, a la economía, a la agricultura y a los valores materiales. Por eso mismo es que cuando un planeta importante pasa por el signo de Tauro, o sea, se está haciendo un tránsito importante por el signo de Tauro, son los temas del dinero, de la alimentación, de la tierra, del arte y de la belleza los que se ponen en boga, aparecen en agenda.
Es con energía taurina que el artesano transforma la materia en arte cuando pule y cuando embellece. Es la energía del jardinero que cuida con paciencia. Es el diseño que busca equilibrio entre lo útil y lo bello, entre la forma y la función. La energía taurina hace recordar que el placer conecta con la vida. La energía taurina sostiene en el presente y en muchas ocasiones baja a tierra. El desafío principal de la energía taurina y por supuesto de las personas que tienen mucha energía taurina es el de disfrutar sin aferrarse, el de valorar las cosas sin poseer. Porque Tauro puede ser el apego, puede transformarse en resistencia al cambio y puede ser también la necesidad de seguridad que termina volviéndose rigidez. Tauro es la calma después del impulso, es el cuerpo que siente y la materia que vibra. Es sentir que la vida no solamente se trata de avanzar, sino también de ir disfrutando del camino y que la belleza y el valor muchas veces están en lo simple, en lo que podemos tocar, oler, sentir. Y por último, lo importante de Tauro es que la estabilidad no es necesariamente monotonía, sino la base sobre la cual florece todo lo demás. Nos encontramos en la próxima entrega de esta columna en donde mezclamos y hacemos entrecruzamientos entre la mitología y la astrología. Muchas gracias por estar del otro lado. Bien, ya finalizando el programa de hoy, vamos a conversar sobre un escritor norteamericano, un escritor polémico. Muchos lo adoran y muchos otros lo detestan. Así, con esa polaridad. Charles Bukowski era así, un hombre que en vida creo que pudo soportar toda la crítica que tuvo y creo que si viviera hoy también lo haría. Un hombre que estaba en contra de todo y de todos y creo que no le importaba absolutamente nada. Por eso hay opiniones tan divididas. Están los que defienden su postura y los que no. O sea, los que nada aprueban ni su obra ni su vida personal. Hay quienes ven en Bukowski un autor provocador, diferente, transgresor, eso sí, muy estadounidense, muy mordaz, muy ciudadano, muy irónico, vinculado a las emociones de todos los días. Y eso es lo que lo hace para muchos ser muy auténtico, muy afín a ese estilo o modo de vida del norteamericano, pero yo creo que al norteamericano de su generación. No sé si el norteamericano de hoy es así o no, no lo sé, eso yo no lo sé, pero creo que es un tema como para analizarlo. Por eso conversamos de él y dejamos estas puertas abiertas para que ustedes también puedan hacer sus análisis o ir a la biografía de él y ver si se ajusta o no. No, obviamente al modelo de hoy no se ajusta, pero la pregunta es, ¿se ajusta al estándar del norteamericano de hoy? Esa es la pregunta que les dejo planteada. Porque así lo ven algunos. Y por eso no todos lo aprueban. Y lo mismo sucede con sus libros, que él lo que hace es plantar su visión sobre la sociedad en la que vive. Seguramente sí, es muy particular y lo va a seguir siendo. Incluso, como decía hoy, la construcción de sus personajes. Para todos, estas opiniones siempre van a estar sumamente divididas. Y ven en Bukowski la encarnación de todo lo malo, de todos los vicios, porque también así era su vida.
Él era en su momento el símbolo o el estándar de lo que es hoy considerado el macho alfa, ¿no? Del hombre retrógrado. Es lo que se ve en Bukowski, también un misógeno, un hombre que no se ajusta a los parámetros sociales de la actualidad. Aún así, este autor tiene un público que lo defiende y que, aunque no lo parezca, día a día surgen nuevos admiradores de su obra. Hay que tener en cuenta que Bukowski falleció hace más o menos 30 y pico de años y que sus libros están escritos con un lenguaje muy fresco, cargado de mucha intensidad por la propia intensidad con la que él vivía. 30 y pocos años en la sociedad o en el mundo en el que vivimos hoy puede ser un gran cambio a la realidad que él conoció. En él se dan dos situaciones, que lo que él cuenta es un poco de mezcla de su vida, y se mezcla esa vida con la obra y con su forma de ver el mundo. Por eso considero importante su obra también, porque él, digamos, es un extracto de la realidad en la que vivió, ¿sí? Y por eso decía que en 30 años, que ya no está con nosotros, nuestro mundo ha cambiado y mucho. Pienso que su vida personal favoreció su obra, y esto es lo que creo también que sucede con muchos otros autores, y esto es lo que también hace ese puente con los lectores y cómo advierten en Bukowski una obra que no se puede separar de su vida personal. Algo similar ocurre, por ejemplo, con Alejandra Pizarnik o con Marosa Di Giorgio, para venirnos más acá y tener un ejemplo nuestro, uno nuestro y Alejandra, bueno, un ejemplo argentino. Porque escriben temas que los afectan en la vida personal, cómo repercuten en la vida personal y lo llevan a esa especie de ficción muy mezclada con temas que experimentan o han experimentado en su día a día. Bukowski es un escritor envuelto en su propio mito o en su propia leyenda, lo cual, como decía recién, va a terminar potenciando las historias que nos ha dejado. Él tiene toda esa transformación que lo lleva a convertirse en un antihéroe. Por eso nos muestra ese lado oscuro de su vida, que no deja de ser un lado oscuro también de la sociedad que él conoció. Los temas de la vida que rodeaban a Bukowski son los que ha tratado en todas sus historias: el fracaso, el alcohol, el cigarro, las mujeres, el juego, la pobreza, la escasez. Un poco, no me sale el concepto, que al poco le importaba todo, ¿no? Si tenía o no tenía, le daba lo mismo. Entonces todo eso está muy marcado, y también marcan las distancias que hay entre Bukowski con otras personas. Mucho de lo que cuenta y mucho de lo que sufre es lo mismo que puede sufrir cualquiera de nosotros, aunque no seamos como él, ni borrachos, ni carteros, ni fumadores, ni vivamos en California, pero sí hay semejanzas, muchas semejanzas, porque él explora justamente esas partes oscuras del ser humano. Hoy, dentro de nuestra realidad y dentro de los arquetipos que consideramos, Bukowski es uno de esos hombres a los que se le puede llamar tóxicos, ¿sí? O demasiado machistas, demasiado violentos, y sin duda no representan nuestra visión de la realidad.
Y esto es lo que a muchos un poco les molesta y les rechina, ¿no? Es un tema abierto al debate, pero Bukowski nunca pasó los límites. Creo que su vida y su obra confluyen en mostrarnos lo ascético de la vida, y la vida no cambia. O sea, todos los aspectos que Bukowski nos muestra siguen vigentes, y Bukowski solo lo que hace es interpelarlos y señalarlos, como también señalar el sistema que oprime a todos. Estamos en la parte del mundo en la que, digamos, en este momento todo se va acelerando y muchas veces sacando hasta lo peor de nosotros. Ahora, entrando en su literatura, podemos coincidir en que Bukowski es un gran cuentista. Nos genera seguir leyendo sobre sus personas, o sus personajes sombríos, mejor dicho, ¿no? Que viven al margen de lo disciplinario o de las buenas costumbres, que en él, buenas costumbres, no la vamos a encontrar en ninguna página. Creo que sus novelas son interesantes, algunos las consideran muy buenas, como también sus cuentos, ¿no? Tengo la sensación de que Bukowski puede ganar interesados en la franja de los lectores jóvenes, de, no sé, adolescentes, vamos a ponerlo. Hoy el tema de la adolescencia como que se ha extendido un poco, y hay personas de 30 años que se consideran adolescentes, ¿no? Sus historias se relacionan con los intereses o la búsqueda planteada en ese periodo de la vida. Aunque, como decía hoy, nuestra sociedad ha cambiado y mucho. El surrealismo está dentro de lo que se conoce como realismo sucio, y Charles Bukowski fue capaz de crear ese alter ego en sus novelas, al que él llamó Hank Chinaski. No me salía. Hank Chinaski. Bukowski fue ese Chinaski, una persona del suburbio que se desempeñó en malos trabajos, mal pagos, y de esos trabajos que son muy básicos, además, esos trabajos que en su país se llaman McJobs, una cadena de restaurante que sirven comida chatarra. Y él, bueno, en su vida real fue cartero. Tampoco se interesó por hacer algo más, y cuando pudo tampoco le dio demasiada importancia. Así que ahí está la vida de Bukowski, muy muy cercana, casi como que confluye con sus personajes. Continuamos con otros temas, otros autores, el sábado que viene, acá en Puerto Cultura. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado, y así poder disfrutar junto a ustedes de más aventuras literarias, porque de eso se trata, de compartir una noche de sábado junto a ustedes, como siempre digo, estén donde estén. En mi nombre, Daniel Kors, en nombre de Sandra Rush, en nombre de Melanie Fay, de María Noel Requesén, de Diego Sabela, de José Ferreira, le damos las gracias. Y también agradecemos la presencia virtual de Matías Bonada con su novela Los viajes de Robert Chatterton. Nos encontramos el próximo sábado en Puerto Cultura, pero no se vayan, porque Difusora Soriano continúa con la mejor programación para el fin de semana. Adiós.